Estamos en una serie de mensajes los días miércoles acerca de vuelve, todo vuelve. Contrario a lo que decía Don Grondona, ¿no? Decíamos la semana pasada, pasa, todo pasa, mira, todo pasa. Se le volvió encima. A él no, pero a sus sucesores, ¿no? A sus hijos, a su herencia. Y su nombre, ¿no? Quedó por el piso. Aunque ya se sabía, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar, no? Y hablamos acerca de lo que decía el Señor Jesucristo en su palabra en Mateo 24, 30 al 39. Hablamos de lo que es los tiempos finales a los cuales el Señor Jesucristo hablaba. Y hablaba acerca de lo que el hombre iba a hacer como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Eso lo puede leer en Génesis 6, 2 al 10, de que se casaban, daban casamiento. Y cuando vemos y ahondamos en la palabra, nos damos cuenta que el hombre en definitiva quiso hacer lo que sea. Hubo degeneraciones sexuales, hubo degeneraciones genéticas inclusive. Y estuvimos hablando en la primera serie acerca de lo que es, ¿no?, la genética, y ahondamos en el tema, al cual no vamos a hacerlo. Lo puede ver en YouTube o comprar el CD en El Sonido. Y hablamos la semana pasada de lo que decía la ciencia, porque la ciencia avala la palabra de Dios. La ciencia, la verdadera ciencia, avala la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los hombres que se meten en la ciencia son ateos. Y el ateo no es simplemente que no cree en Dios, sino que está en contra de todo lo que se llame Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que apunta a todo lo que sea fe. Inclusive hay un enfrentamiento porque en las cruzadas, en la Edad Media, lo que se hizo unas cruzadas en nombre de Cristo, se los crucificaba, no se crucificaban, no, los mataban a los científicos. En ese tiempo los científicos se llamaban magos, que no son los magos que vemos hoy. Por eso cuando el Señor Jesucristo nació en un pesebre, dice que los magos, no reyes magos, sino los magos, fueron los que descubrieron. Por eran científicos que vieron que había algo que había pasado en las estrellas. Estaban viendo las estrellas los científicos. Por eso habla de mago y no de científico, porque en ese tiempo se decía a los científicos, se les decía magos. Es simplemente eso, no los magos que vemos hoy que están ligados o a la trampa, a engañar no visualmente, o a la brujería, a la hechicería, que eso es más terrible, ¿no es cierto? Porque si es una trampa, bueno, uno sabe que es trampa, ¿no? Que algún truco hay, pero de esos que vuelan son espíritus que hacen volar a las personas, no sé si lo sabe. Vuelan realmente, y eso es por espíritus que lo hacen volar. Es una cosa increíble, a lo cual no se acerca a eso porque hay espíritus en los ambientes, y como siempre hablamos, en los ambientes los espíritus atacan por regiones. Hablábamos este domingo acerca de cuidar el ambiente de la casa, casa de paz. Que la casa de paz, para que entre la paz de Cristo, tiene que ser una casa digna, dice la palabra de Dios, que tiene que traer dignidad a la casa. Pero hablamos de la genética, ¿no? La genética espiritual en la semana pasada, que la ciencia no encuentra el sentido a muchas cosas. Por ejemplo, no entiende a Dios, por eso trata de justificarlo. Pero hablamos de este hombre, el cual Francis Collins, este hombre era ateo, científico, pero al descubrir, él fue el que descubrió el genoma humano, y al encontrar eso dijo, wow, esto sin duda, no hay otra explicación que es Dios. Está el logo de Dios en todas las cosas. Con el ADN se dio cuenta cómo estaba formada todas las cosas. Y bueno, hablábamos también de lo que la palabra de Dios dice. Cuando el hombre pecó, dice, ciertamente morirás. No cayó muerto. Como no cae muerto, cualquiera que peca no cae muerto. Sino, por ahí dice, ciertamente morirás. Se descubrió que dentro del ADN, lo que multiplica los ADN dentro de la célula, lo que hace que la célula se multiplique y sea una persona de vida eterna con este cuerpo. Han descubierto que este cuerpo es eterno. Pero hay algo en el ADN que entró a fallar.
no lo explican científicamente, no saben por qué, pero a veces esa enzima que hace multiplicar el ADN a veces falla. En diferentes formas, no tienen ningún tipo de explicación porque el cuerpo funciona a una perfección. Usted sabe que el cuerpo humano es perfecto, sobre todo... No. Humilde, pata. Cuando haga dieta, ¿no? Por supuesto. No, el cuerpo humano es perfecto. Dios lo hizo perfecto. Y descubrieron que sí está, lo que decía la palabra de Dios, podía ser eterno. Y bueno, y el hombre está buscando y está tratando de que se pueda hacer esa enzima, que haga esa multiplicación. Están jugando a ser Dios. Y bueno, hablábamos también la primera, que es la clonación y todo eso, pero puede buscarlo en internet, en la página de la Catedral de la Vida, en YouTube. Pero lo que el Señor quiere hablar de lo que eran los desórdenes sexuales, y siempre que hubo destrucción, como en Noé, dice la palabra de Dios que hubo destrucción. También en Sodoma y Gomorra hubo destrucción. Es los desórdenes en el área sexual. En el área sexual. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarle. Es un tema complicado y controversial, más en este momento, donde hablar de este tema ya habla de discriminar. Estamos hablando de la homosexualidad. Si uno no está de acuerdo con la homosexualidad, uno es el que discrimina. Así le dicen. Hoy hablas de la homosexualidad, no está de acuerdo, entonces si vos pensás diferente, te discriminan a vos en realidad. No hay que discriminar. Mente retrógrada, es un sexo más. No hay que decirle él, la, hay que decirle por lo que ella o él dice que es, y punto. Y no hay que decirle ella o él, hay que decirle según lo que él dice que es, y lo que es, y que el matrimonio, y se legalizó el matrimonio, y por eso piensan que está bien. Por eso es tanto peligro cuando se legalizan las cosas. Por ejemplo, mañana se quiere hacer una marcha a las 20 horas frente a la legislatura de la provincia. Eso se organizó en todo el país. Si quiere sumarse, está bueno para sumarse, que en oposición, mejor dicho, a la ley que está por salir del aborto, de ser no punible el aborto. O sea, legal el aborto, se puede matar sin ningún tipo de condena penal. Por supuesto que inmediatamente, como pasó con la homosexualidad, ya al no haber, al hacerlo legal, ya es algo que se puede hacer y éticamente es correcto matar a una persona. Lo que hablábamos de cuando comenzaba la vida, ¿se acuerda? Si usted tuvo la primera parte de esta serie de mensajes, de lo que es la vida humana, cuando comienza según la ciencia y según el Señor Jesucristo, nuestro Señor, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios. La vida comienza en el momento de la fecundación. Ahí mismo comienza una vida, ahí ya hay una vida a la cual si se interrumpe se comete un homicidio. Es llanamente un homicidio. Al punto que la ley, deberían cambiar ese artículo a la ley por el cual dice que si un asesino mata a una mujer embarazada de doble homicidio, deberían cambiar eso. Pero es deseado o no deseado. Ahí nos metemos deseado o no deseado y ahí empiezan a hacer lista de lo que podemos hacer no punible, ¿no? Crimen a la suegra, ya se van a meter, ¿viste? Marchan contra de los ex. ¿Sabés lo que se van a levantar después, no? Lo digo en broma porque realmente es patético creer que porque no se quiere un embarazo, y la escucho a las mujeres, y hasta en la marcha que hubo el otro día, hubo una marcha a favor de la vida, no violencia, y alguna mujer dice, el aborto para no violencia. Un asesinato para no violencia. No, porque el cuerpo es nuestro. Sí, su cuerpo es suyo, mientras no tenga un bebé. Puede hacer todo para no quedar embarazada. Pero una vez que la mujer queda embarazada, ya no es su cuerpo, sino el cuerpo más otro cuerpo y otra mente y otro ser, y un alma y un espíritu a la cual se quita la vida, y es un crimen realmente
por más que legalmente lo quieran hacer parecer que no lo es. Es un crimen y para Dios es un crimen. Si alguno ha hecho, bueno, por supuesto Dios perdona todo. Es venir al Señor, pedirle perdón, porque dice la palabra de Dios que no hay crimen diferente, que una mentira, por supuesto que hay consecuencias, y el diablo acusa a las mujeres de algo tremendo, a pesar de que dicen y piensan y argumentan tanto, el diablo hace estragos con la mujer que hace un aborto. Del mundo, ni hablemos una cristiana. Por eso buscar de Dios, buscar el arrepentimiento, pedirle perdón a Dios y seguir, porque ya para atrás no podemos hacer nada, pero el Señor dice, yo puedo cambiar todas. Dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Dios hace todas las cosas nuevas, así que seguir adelante confiando en el Señor, agarrándonos del Señor. En la homosexualidad, como es legal, como se pueden casar ya, no, uno tiene que estar a favor y quieren la aprobación. El homosexual tiene una fuerte necesidad de aceptación de su pecado. ¿Usted se dio cuenta de eso? No, me discrimina. En general, los pecados sexuales tienen una cierta necesidad de aceptación. Por lo menos los hombres, cuando tienen sexo ilícito, tienen que encontrar un amigo para contárselo. ¿Usted sabe eso? ¿Sabe eso? No sé, las mujeres, yo no. Nunca estuve en una charla ahí, por Dios. Pero en hombre, y cuentan y hacen y ponen detalles de la gran proeza que han hecho. Y eso es algo bueno. ¿Por qué lo tienen que contar? ¿Por qué le da tanto placer el pecado como el contarlo? Pero el homosexual es una persona que está, entendamos una cosa, no es discriminarlo, no es mirarlo con cara de asco. Como cristianos tenemos que entender que nuestro Dios es amor. Y nosotros como hijos de Él, hijos del Padre, tenemos que ser igual que Él. Él dio a su Hijo unigénito, dio a Jesucristo para morir por usted, qué buena gente, por los homosexuales también, por los asesinos también. Él murió por todos. Todo aquel que se acerca y le pide perdón, recibe el perdón del cielo. Y ese regalo lo acepta y lo recibe y es redimido y es cambiado. Esas son personas a la cual tiene una atadura, una cautividad tan grande. Es un espíritu, es un demonio, una posesión demoníaca total y una atadura atrapado en la misma oscuridad. Son personas que se sienten encerrados en la oscuridad. ¿Usted sabía eso? Que viven una vida miserable. Claro, le va a decir, no es cierto. Vea su vida, su entorno, alrededor de esas personas. Por supuesto que como demonio tiene una influencia demoníaca sobre su entorno y tiene un espíritu, inclusive el espíritu homosexual tiene un espíritu de seducción. De seducción. ¿Por qué crece la homosexualidad si no se pueden procrear? ¿Se ha preguntado por qué crece? Porque hay una transmisión de espíritus. Entonces, al ver transmisión de espíritus es cuando se multiplica la homosexualidad. Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Usted sabe, dice en Génesis 13:13, que los hombres de Sodoma y Gomorra era aberrante el pecado. Y habla en Génesis 18:20. Le pido disculpas al muchacho, el PowerPoint no está ahí. El pastor lo quiere complicar un poquito. Dice, vamos primero a 18:20. Dice la palabra de Dios que por cuanto el clamor, dice, contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y el pecado de ellos agravaba en extremo. ¿El clamor de qué? En Romanos 8:22 habla que la creación, la tierra clama por justicia. También lo dice la palabra de Dios en Génesis
4, cuando fue que murió Abel en mano de Caín, dice la tierra clama por justicia. Habla la palabra de Dios que la tierra busca justicia y era tal el pecado que la tierra buscaba la justicia de Dios. Y eso es lo que está por venir ahora. Quiero que me acompañe a Génesis 19:5. Génesis 19:5. Y esto lo voy a llevar al contexto de lo que está diciendo. Resulta que aparecieron dos ángeles. Eso lo puede ver en el versículo número 1 de 19:1. Dice que vinieron ángeles a socorrerlo porque su tío Abraham había clamado a Dios por él. ¿Se acuerdan de la historia? Dice, si hay 50 justos en Sodoma, dice, ¿también castigará al justo con el impío? ¿No? Y empezó a negociar como buen judío. Dice, y 40, y 30, y 20, y no había ni 20, no había ni 10. No había. Él lo decía por su sobrino, que quería salvarle la vida, entonces pidió por su sobrino, y fueron los ángeles, dos ángeles fueron, y él le pidió, le rogó, que entre a su casa. Uno dice, bien, los ángeles que se queden a vivir acá, que se queden, pasen aquí. Y dice la palabra de Dios, y esto quiero que vayamos a leer, lo que pasó, dice el versículo número 4, que el pueblo, todos los hombres del pueblo fueron y rodearon la casa, queriendo conocer. Usted sabe que la palabra de Dios habla de la relación íntima, del conocer. Cuando dice conoció a Eva y tuvo sus hijos, a eso es lo que se refiere la palabra de Dios. Conoció nuevamente y nació Sen, ¿no es cierto? La palabra de conocer se refiere a esa relación íntima. Dice que los hombres mayores, todos, hasta los viejitos ahí andaban queriendo conocer a estos hombres. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y le dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí que yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las entregaré, sacaré fuera y haced con ellas como bien os parezca, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. La perversión, ¿no? Y hablando de la genética, ¿no? Hasta querían tener sexo con ángeles. Y esa es la perversión total. Y en la perversión de la homosexualidad no tiene límites de lo que se quiere llegar a hacer. Y no hay límites de lo que quiera hacer una mente reprobada como es la homosexual. Realmente vemos los flagelos que se hace atado a la homosexualidad, ¿no? A daños a niños de parte de los homosexuales. ¿Usted sabe eso? Molestan mucho a los niños. Y eso, bueno, es todo un tema porque realmente afectan a las futuras generaciones y afectan a esos niños de por vida, trayendo el pecado a su ser. Dice Eclesiastés 1:9, y yo se lo leo rápidamente por cuestión de tiempo, dice, hablando de vuelve, todo vuelve. Dice, ¿qué es esto que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es esto lo que se ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada nuevo hay debajo del sol. Todo vuelve, todo vuelve. Así como en Sodoma, así como en Noé, en los tiempos de Noé, que hubo destrucción en la tierra. Hablamos, y la palabra habla en Apocalipsis, de lo que viene en los últimos tiempos, el castigo para la humanidad, a la total de la humanidad. Sabemos que Dios da recompensa a todos según sus actos. Y alguno dice, pero ¿dónde está en la palabra de Dios que habla acerca de la homosexualidad
y que es algo malo, algo pecaminoso. Y yo quiero enseñarle a través de la palabra de Dios lo que dice la palabra de Dios, porque muchos sin tener ningún entendimiento dicen, no, la palabra de Dios se maneja, se manipula para decir, es clara la palabra de Dios. Usted lo puede leer en diferentes versiones, Usted puede tener diferentes Biblias con diferentes traducciones. Si no, puede ir en internet. Yo le recomiendo una de las páginas en las cuales yo reviso varias versiones. Es en la página de Bible, como Biblia, gateway.com. Gate, W-A-Y, Bible, Gateway, Y, digamos, con Y final, W-A-Y.com. En esa página usted encuentra 17 versiones, traducciones de la palabra de Dios. Ahí encuentra todo, el lenguaje actual, la nueva traducción viviente, que es una de mis favoritas porque digo, es más parecida al cordobés, más clara. Yo la doy en diferentes versiones porque a veces, no para manipular, jamás voy a buscar una palabra para acomodarla o un versículo sacado de contexto. Por eso no hay tiempo en una predicación de leer todo un capítulo, pero usted, por responsabilidad por usted, lo que debería hacer es tomar nota del versículo y en su casa lea todo el capítulo, a ver si tiene que ver con lo que el pastor está hablando. Porque sí se puede, y se puede manipular. Muchas veces se manipula a través de la palabra de Dios, como el que dice que la homosexualidad se ha sacado de contexto y Dios no está en contra de la homosexualidad. Sabemos que Dios está en contra de todo lo que sea contra la naturaleza. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:9. Si lo pueden poner en pantalla para que lo podamos leer rápidamente. Anótelo, después lo lee en su casa. Dice, tengan en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, para los embusteros, los que juran en falso. En fin, la ley es para todos los que están en contra de la sana doctrina. ¿Y cómo puede ser que están en el mismo nivel, no? Asesino, homosexual, profano. Están en contra de Dios. Cuando se entiende lo que es la homosexualidad, es un acto de rebeldía total en contra de Dios. Lisa y llanamente. Dice 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 6:9, dice, ¿no se dan cuenta de los que hacen lo malo? ¿No heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o los ladrones o los avaros o los borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Y usted dice, no, pero ¿cómo se puede estar, no hay discriminación por estar en contra de los homosexuales? Y hay que pensar como ellos y estar de acuerdo con ellos. Y yo le puedo decir que hay gente que está de acuerdo con el robo. Hay gente que está de acuerdo con el asesinato. Pero también pone ahí, ¿no es cierto?, que el adulterio, la fornicación, el desorden sexual, tiene el mismo rango. Sí, tiene el mismo rango. Pero lo que pasa en toda lo que es la relación sexual, tiene una atadura espiritual y ya lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Levíticos 18:22. Levíticos 18:22. Dice, no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es pecado detestable. Esto es Dios hablando, ¿no? Levíticos 20:13
va más allá todavía. Dice, si alguno se acuesta con otro hombre, que como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los dos serán condenados a muerte, de los cuales ellos mismos serán responsables. Usted sabe que pocos homosexuales llegan a edad avanzada, ¿no? La misma naturaleza lo va deteriorando. Sabemos de una enfermedad que fue fomento de este pecado, ¿no? Que es, ustedes saben, el SIDA. También se transmite por cualquier relación extramatrimonial, el pecado. Pero el fundamento empezó en la homosexualidad. Es tan terrible la homosexualidad que la palabra de Dios habla acerca que ni la ofrenda no puede dar el diezmo, no puede dar la ofrenda un homosexual. Mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 23, 18. Dice, no traerá la paga de una ramera ni el sueldo de un perro. ¿Cómo un perro? Dice entre comillas, de un sodomita. Algunos decían, no, crío perro y no puedo dar el diezmo de los perros, porque... No, a los perros les llaman a los homosexuales la palabra de Dios. A eso le llama cuando usted ve algo, no, de perros, cuando usted ve el sueldo de un perro no trabaja, ¿no? Por lo menos no lo va a trabajar a su perro, no lo mande a trabajar, por lo menos. Dice, a la casa de Dios, el Señor tu Dios, para cualquier ofrenda votiva, devoto, para los dos son abominación para el Señor tu Dios. Abominación. Y el travestismo, eso que se dicen, si gana Argentina me he visto en mujer. Dice la palabra, y en esto hay una confusión, porque dice que no, que está mal que la mujer use pantalones. Había un dicho antiguo que decía, en mi casa los pantalones los llevo yo, y ahora como usa la mujer dice también los pantalones los llevo yo. Pero dice la palabra, y entienda lo que dice la palabra de Dios, es clara al respecto a lo que significa, ¿no? Porque hoy es parte de la moda y algo normal que la mujer use pantalones. Por supuesto que hay diferentes formas de usar pantalones. Hay pantalones a los cuales lo usan tan apretado las mujeres que parece que no dejan nada a la imaginación, ¿no es cierto? Parece que no sé cómo se lo hacen para poner, uno ni entiende esas cosas. Dice la palabra de Dios, no vestirás la mujer traje de hombre, el traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación. Porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Así que muchachos, no me ande con taco alto, mira cómo que me queda. Mira mi pollera escocesa, no me venga con eso. Aflojen con eso, no me venga con eso. Usted sabe que es algo tremendo, ¿no? Usted sabe que la imagen de Acera, a los cuales los cananeos tenían adoración y a los cuales rendían culto, tiene la imagen, es en color blanca, de una mujer en forma de triángulo y se ubicaba en los lugares altos. En los lugares altos, ¿usted sabe eso? Vaya a ver en todas las montañas de aquí de Córdoba. ¿Sabe qué hay? Una virgen. La virgen tiene esa característica. Esa misma característica de la virgen de Acera. ¿Y por qué pasan las cosas? No, se trae maldición a la tierra con todo eso y la idolatría. Pero ¿sabe lo que era la diosa de Acera a la cual adoraban los cananeos? Había una práctica que le llamaban el pueblo de Dios le decía idolatría, prostitución de idolatría, pero ellos le decían prostitución sagrada. Tenían relaciones sexuales en el mismo templo. Y parte de esas ceremonias eran relaciones homosexuales. ¿Sabes? Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 23, 7.
Dice, además derribaron los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Si usted lo ve en la versión, en la Nueva Traducción Internacional, habla acerca de lo que era en realidad, era relaciones homosexuales. Había una idolatría satánica con relaciones, prostitución idolátrica, le decían, o prostitución sagrada, no para Dios, sino para Acera. Es entender qué debemos hacer nosotros, no, entender que es un pecado y es una atadura muy fuerte y un demonio muy fuerte a los cuales tenemos que entender. Discriminar no, pero por supuesto ellos, si no se lo consiente y está a favor de ellos, es estar en contra. Como mucha gente, ¿no?, que piensa que yo soy dueño de la verdad y los que piensan diferente a lo que yo pienso están equivocados. Porque, bueno, todo el mundo tiene forma de pensar diferente. Yo tengo una forma de pensar, usted tiene su forma de pensar, pero ¿sabe en lo que me baso, sobre todo al estar aquí en el altar de Dios? Que es la opinión de Dios. Y esa es la que vale y esa es la que rige mi vida. No es mi punto de vista. Porque todos tenemos un punto de vista diferente. Usted puede pensar diferente, pero ¿qué tiene que pensar? Y buscar tener la mente de Cristo. Pero hay personas que dicen, no, yo soy dueño de la verdad y se tiene que hacer como yo digo, si no están equivocados. Hay gente que es así. Bueno, el homosexual que dice que al que le dice no piensa igual que ellos, está discriminándolos y eso no es cierto. Y es tan temible porque hay una ley en la ciudad de Buenos Aires que se creó ahora, hace unos días atrás, acerca de perseguir la discriminación, pero en esta forma, ¿no? En esta forma, si uno dice algo que no está de acuerdo con ellos, ya lo está discriminando. Temible, ¿no? Porque, ya no hay libertad de expresión. Si vos decís algo que no le gusta a ellos, ya hay condenación. Terrible. Romanos 1:26, porque dice, no, pero eso en el Antiguo Testamento, no sé si eso es para el tiempo actual. Jesús redimió todas las cosas, también se puede quizás usar taco alto, no sé. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por la que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres y se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Haciendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y en ellos mismos está la condenación, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no tuvieron en cuenta tener a Dios, Dios lo entregó a mentes reprobadas. Usted quiere hablarle de Cristo, es muy difícil que reciban a Cristo. Se burlan del Evangelio. No le puede hablar, le habla de Dios y es algo que rechazan. A los pastores lo odian. Pastor, está en problemas, si te hacen la cruz, te discriminan. Dice, para hacer las cosas que no convienen, que tiene una mente reprobada. En todo lo que es las relaciones sexuales, hay que entender el grave riesgo que hay. No solamente en las relaciones homosexuales, sino en la relación en sí. La palabra de Dios habla claramente de que nosotros somos un cuerpo, un espíritu y una alma, pero que podemos en nuestro espíritu, en nuestra parte de nuestro espíritu, puede ser contaminada seriamente a través de una relación.
Mire lo que dice la palabra de Dios, y quiero demostrárselo a través de la palabra de Dios, que somos un recipiente espiritual, somos un recipiente espiritual. En primera de Corintios 6:16, acompáñenme a la palabra de Dios, Corintios 6:16. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y habla de que se vuelve un mismo recipiente, y eso es cuando Dios hizo al hombre y la mujer, y que va a formar una familia. La familia es impuesta por Dios de lo que es una familia, y habla acerca en Génesis 2:24, y quiero que me acompañen porque esto es importante. Génesis 2:24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Y por eso habla el apóstol Pablo acerca del riesgo que es cuando uno tiene una relación íntima. Por eso el Señor habla de conocerlo a Él, de tener esa relación íntima en el Espíritu. Usted, cuando tiene una relación, por más que busque el preservativo, no lo evita de la transmisión espiritual. Hay personas que, jóvenes, yo le advierto esto, y he tratado y he estado en liberaciones de jóvenes que han confesado, no voy a dar nombre por supuesto, pero han confesado de que ellos antes de tener una relación con una chica no tenían ciertas ataduras que tenían a ese momento. Terribles ataduras. Dice, yo nunca tuve deseo de suicidarme y ahora es algo que me tiene mal. No sé por qué. Yo no fui alguien depresivo y hoy vivo en depresión. No, nunca estuve en mi vida, siempre fui sido alegre, siempre, y de pronto, porque hay una transmisión de espíritus a través de la relación sexual. Por eso hablaba de lo que es los homosexuales. Para ellos lo mejor que puede pasar, y ellos fomentan y quieren promocionar la homosexualidad. Para ellos quieren que todos sean homosexuales. Y usted sabe, como le decía, violan niños. No todos, por supuesto, no voy a hacer una acusación así, pero muchos homosexuales violan niños y hay una transmisión de espíritu. Usted sabe que todos los que han sido violados o han tenido una relación sexual homosexual, porque algunos dicen no, bisexual, no son homosexual, el bisexual es homosexual y ese es el mayor peligro porque transmite la misma homosexualidad cuando tiene relación después con las mujeres y hace un daño terrible y la ata. Y como le decía, si usted pudiese hablar, y yo tengo conocimiento de muchas personas que abrieron su corazón, que se arrepintieron y contaron lo que realmente vivían, cómo se vive una vida de un homosexual, ataduras, esclavitud, vivir en una cautividad, vivir en oscuridad. ¿Sabe lo que es vivir en oscuridad? No saber ni para dónde disparar. Es vivir en una oscuridad total. Por eso entender que ese es el fin, lo que el diablo quiere hacer es destruir la creación. Porque, como sabemos, homosexuales no se pueden procrear. Se quiere hacer a través de la ciencia, a través de lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de la genética, de lo que se hace igual que con la clonación, que se vacía los cromosomas,
y se le injerta cromosomas, los 23 cromosomas de cada padre. Pero sabe una cosa, como así también con la clonación. ¿Qué espíritu va a haber en esas personas? Hay gente que piensa que definitivamente van a ser demonios, que van a estar en esa persona, no seres, no van a tener alma. Definitivamente alma no va a tener, porque Dios no va a avalar el acto de un hombre, porque no es la forma natural que Dios puso las leyes para esta tierra. Entonces, ¿qué va a hacer un clon? Va a tener un espíritu animal, va a tener un demonio dentro, así también. Por más que se quiera manejar la genética, va a llevar en esas cosas y meterse en la caja de Pandora. ¿No es cierto? No. La abren y nada saben qué hay ahí adentro. Usted sabe, hay un animal en el cual el hombre ha hecho artificialmente una creación. El hombre creó juntando dos géneros, que es la mula. La mula es hecha de una yegua y un burro. Una yegua y un burro se lo mezclan genéticamente y sale la mula. La mula, ¿usted sabe qué particularidad tiene? Es estéril. ¿Usted sabe eso? Se rompió la creación. Ya ahí Dios no bendice. ¿Por qué? Porque hubo una manipulación del hombre. Dios no lo bendice. No se pueden procrear, las mulas no se pueden procrear, son estéril, completamente estéril. Y eso es lo que el diablo quiere hacer a través de la homosexualidad, dar esterilidad a la creación, terminar con la creación de Dios. El diablo está en contra de toda la humanidad. Y es increíble, ¿no? Y la prensa y lo que es Hollywood, ¿no? Hace una publicidad de la homosexualidad. Y hasta hay películas terribles que muestran como que el diablo en realidad es amigo de la humanidad y que Dios es el que la quiere castigar a la humanidad. Hay muchas películas, usted ve el trasfondo de lo que muestran las películas y decir que ¿de qué está hablando? Un hombre oscuro, alguien oscuro que quiere salvar. Las películas post-apocalípticas, ¿la ha visto? Como que hay un hombre oscuro, no me refiero a la piel, pero no hablo de eso, que me vaya a decir racista, me refiero de corazón oscuro, que lo pintan de oscuridad y es el que salva a la humanidad. Es la figura del diablo. Y que algo superior, una máquina, qué sé yo, es la que quiere dominar. Como la Matrix, la película Matrix habla que la Matrix domina a los seres humanos y lo tiene como batería de 9 volts. Una locura. Y que viene el Salvador, un hombre que es Salvador, en contra de la Matrix, en contra del sistema. Y eso es lo que Hollywood quiere vender, romper con todo lo que es Dios. Por eso esta palabra es de enseñanza y de advertir lo que es la homosexualidad y lo que es la ciencia. Y cuidado con la ciencia. Como decía, la ciencia avala la palabra de Dios, pero hay científicos que son ateos que para nada pueden aceptar la existencia de Dios. Entonces crean teorías que no son avaladas, agarradas a los pelos, por nada científico, y en contra de la ciencia, pero ellos para justificar sus cosas, le ponen una teoría. Como la teoría del Big Bang, como decía la semana pasada. ¿De dónde de una explosión, de un desorden se hace algo bueno? ¿De dónde de una explosión se forma una vida? Aparte está demostrado científicamente que el hombre no tiene más de 7.000 años aquí en la Tierra. Y estábamos hablando que la Tierra tiene millones de años. O sea, y el hombre no hubo, los animales y las plantas tienen aproximadamente muy poca distancia de tiempo. No millones de años, como habla la teoría de Darwin. Millones de años, entonces distancia y que se fue evolucionando.
Y si alguno cree en la teoría, me gustaría que levante la cola para ver quién es. La teoría de Darwin. Perdóneme, pero realmente es cómico, ¿no? De dar una cosa, una teoría como algo válido, porque lo dice un científico. Un científico, entonces, como, si lo dice un científico. Y este hombre, como le decía Francis Collins, dice, hay áreas que no se pueden explicar. Por ejemplo, la genética espiritual, la transmisión espiritual, las ataduras espirituales genéticamente que están en las generaciones, pasa de generación a generación. Entonces, este hombre de ser ateo, ¿sabe qué? Se convirtió al evangelio. Cuando entendió el ADN dijo, no, acá ya no hay posibilidad de ser ateo. Dios existe. Dios existe. Dios existe. Dele la gloria al Rey. Dele la gloria al Rey. Me gustaría que me acompañe la palabra de Dios a Lucas 5:31. Entendamos esto y quiero que entienda que no estamos para discriminar. No estamos para discriminar a nadie. Ni a los chilenos por el fin de semana. Dice, ¿por qué no nos quieren a los argentinos? Oh, por Dios. Si vos vas a la casa de alguien a insultar, más vale que no te van a querer. Como fue el año pasado con el brasileño. Cantarle que se siente, ahora hay una canción que se siente en contra de los chilenos. Y uno dice, mientras está jugando con Chile en el estadio, el folclore, a los que han ido a la cancha saben que hay un folclore, un cántico de un lado, del otro, y es parte de un folclore, y si queda dentro de una cancha está bien, pero cuando sale de la cancha se convierte en violencia. Se encuentran afuera y se matan todos por el cántico. Yo digo una cosa, el año pasado, de donde jugaba Argentina la final con Alemania, mucha gente fue en auto. ¿Sabe el recorrido de vuelta? La matanza que hubiese habido si ganaba Argentina por la violencia que hay en el fútbol, tanto en Brasil como en los argentinos, ¿eh? No vamos a garoto. No, nosotros también, una violencia total. Pero hay algo que tenemos que entender, que tenemos que tener paz y tratar a la gente con bien. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:31. Esto es hablando, porque lo vieron los fariseos. Mira, anda con pecadores. Cuando vio a Mateo y lo eligió a Mateo de discípulo. Mateo era recaudador de impuestos para el César. Dice, se junta con publicanos y pecadores. Y Jesús le respondió y le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no condena. El Señor no los condena mientras vengan al arrepentimiento, mientras busquen de Él, mientras busquen su rostro, busquen la libertad, busquen ser libres de toda atadura. Hay libertad, hay libertad. Dice la palabra de Dios, si el Hijo libertare, sería verdaderamente libre. No hay demonio que no pueda salir con el poder de Cristo Jesús. El poder de la resurrección, ese poder en el cual el Señor nos dijo, todo poder lo tengo, en el cielo y en la tierra, y se lo entrego a ustedes. Dice la palabra de Dios, todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que atamos aquí en lo natural está atado en lo espiritual. Podemos tener ese poder, está al alcance, está disponible. ¿Para quiénes? Estas señales seguirán a los que creen, dice. Podemos orar, podemos darle libertad al cautivo. El Señor quiere decirnos, hay un mundo cada día más corrompido, más en contra de la naturaleza, más en contra de todo lo que es Dios. Vuelve, todo vuelve. Esto ya pasó, la historia se repite y habla la palabra de Dios que está hablando de los últimos tiempos, de lo que es la perversión. Siempre hubo homosexuales, pero en lo que es ahora, la fomentación, la publicidad que hay es mayor que en otros tiempos. Por eso esta palabra de entendimiento y de alerta. Vamos a ir a nuestro Dios
a pedirle que nos dé paz y luz sobre este tema. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprenderlo, a discernirlo, Padre Santo. Padre amado, cómo aplicarlo en nuestras vidas, Padre amado. No para ir en contra de los homosexuales o en contra de alguien que no entiende tu palabra, Padre Santo, sino hablarle de la verdad. Porque dice tu palabra que la verdad hace libre, no los pensamientos, no forma de pensar, ni punto de vista, la verdad que eres tú, Padre. Podamos presentarle el Evangelio a cada persona que está atada, tanto en la homosexualidad como en la droga, como en el alcohol, que podamos llevar a libertar a personas que están atadas, Padre Santo, porque ese poder nos lo ha dado, Padre amado, para llevar libertad a los cautivos. Gracias, Padre Santo, te damos, te glorificamos, te exaltamos, te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar al Rey.